La Biblia dice en el Señor que den gracias a Dios por todo. Y en momentos difíciles, cuando alguien viene y le dice, pero gózate, porque está pasando por esta situación, el que está afligido, el que está golpeado, dice, no, como que usted venía a decirme que me goce, que se cree, que piensa que, no, normalmente no piensa, no, me voy a gozar ya con esto que estoy pasando, le pasará a este para ver si se va a gozar o no. A veces llegamos a pensar de esa manera. Sin embargo, pues la Biblia nos enseña que precisamente que en medio de todo tenemos que estar gozosos. Y ese es el mensaje que hoy quiero, en el nombre del Señor, compartir con cada uno de ustedes. Y es un llamado, una alerta. Yo hablaba la semana pasada precisamente, dentro del mensaje de la semana pasada, un texto que hablaba acerca de Filipenses, y me llamó la atención dentro del medio del mismo mensaje, precisamente esto, estar siempre gozoso. Y yo no tengo que hablar acerca de esto, pero lo vuelvo a repetir, desde el mismo momento que dispuse en mi corazón, voy a hablar acerca de este principio y creo que Dios me empezó a probar también. Vamos a ver si de verdad vas a estar gozoso en medio de lo que te pueda pasar. Y ese es el tema para usted y para nosotros, estar siempre gozoso. Dígale al que está a su lado, por favor, tienes que estar gozoso en medio de toda situación. Algunos pensarán, es muy fácil decirlo, pero sentirlo, vivirlo, ahí está la prueba, ¿no? Estar siempre gozoso. Nuestro gozo en el Señor, si lo puedo decir así, este alegrarse que Dios demanda, no está sujeto a nuestras emociones. Eso lo compartí yo la semana pasada. No está sujeto a nuestras bendiciones que podamos tener. Bueno, estoy en bendición, entonces estoy gozoso. Estoy en medio de una prueba, pues no estoy gozoso. Y los padecimientos que normalmente toda persona tiene en el mundo. En el mundo van a tener aflicciones, dice el Señor, pero no tengan miedo. Alguna otra versión dice descuiden, otra versión dice confíen. El Señor dice yo he vencido al mundo. Entonces, mientras nosotros estamos en este mundo, estamos sujetos a diversas circunstancias, buenas, malas, difíciles, y nuestras emociones humanas dependen de las circunstancias en que nosotros estamos viviendo. Usted está sufriendo por una preocupación, obviamente su cuerpo resiente la preocupación, unos más que otros, en otros les afecta en su mismo cuerpo, a nivel emocional, a nivel físico, etc. Pero siempre las circunstancias van a afectar nuestras emociones y por supuesto el gozo que nosotros, o el alegrarnos que nosotros podamos tener. Pero el gozo y el alegrarse en el Señor no depende de nuestras emociones. Y quiero que es lo primero que usted anote allí, o recuerde, o se anote aquí en la mente. El alegrarme o el gozarme en el Señor no depende de mis emociones. Y nada ni nadie puede quitarme ese gozo. El gozo del Señor se convierta en la fortaleza del cristiano. Y esto es algo que está en la Biblia. Y que lo cantamos también, hay coros que decimos, el gozo del Señor mi fortaleza es, ¿no? Entonces, pero a veces decimos de aquí para acá, pero por eso estamos, sí Señor, yo quiero gozo porque no lo tengo, ¿no? Y entonces, y es un principio que debe no solamente arraigarse en nuestra mente, sino en nuestro corazón. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Para qué? Para soportar cualquier circunstancia o situación, por difícil que pueda ser, en la cual pueda yo estar atravesando. Y eso es lo que nosotros entonces debemos comenzar a internalizar y a llenarnos del gozo que el Señor nos da. De su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Y esa agua viva también nos llena del gozo del Señor. Entonces, pero es una orden que el Señor da a través de su palabra. Estar siempre gozosos. ¿Por qué debemos estar? Mira la pregunta, ¿por qué yo debo estar siempre gozoso? ¿Sí? Bueno, lo primero que quiero decirles es que la razón de nuestro gozo es Jesús. La razón de nuestro gozo es Jesús. No es la emoción, la circunstancia, la dificultad o la alegría que estés teniendo. La razón de mi gozo y de tu gozo es Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Puede buscar en su Biblia, por supuesto que sí, no se atenga solamente a lo que ve en la diapositiva. De repente, o si se va la luz o un fallo, se apaga la diapositiva. Entonces, tenga la Biblia allí. Filipenses 3.1 dice, finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, al escribiros las mismas cosas, a mí no me es gravoso, y para ustedes es seguro. ¿Qué quería decirle el apóstol Pablo a nuestros hermanos en ese tiempo
en la iglesia que estaba en Filipos, a los filipenses. Y Pablo estaba compartiendo el principio de tener la habilidad de regocijarse en el Señor. No, repito, en las circunstancias o en las situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Es el Señor que hace que todo lo que nos acontezca trabaje para bien. Porque nos dice también la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas incluye lo que usted pueda decir, esto es bueno para mí, esto es malo para mí, esto es doloroso para mí. Sin embargo, si yo me mantengo amando al Señor, todo lo que pueda influenciar, todo lo que pueda venir a mi vida, entonces va a influenciar para bien, porque el Señor ama a sus hijos. Amén. Entonces, es en medio de toda circunstancia que su gozo me sustenta. Usted lo dice conmigo, el gozo del Señor en medio de toda circunstancia es el que me sustenta. Y por eso, hermano, la razón de mi gozo es Jesús. Entonces, este gozo que permanece es adecuado para cada cristiano porque nos muestra que nosotros realmente creemos en Dios y Dios tiene el control de todas las cosas. A veces decimos, Señor, toma el control de esto. Señor, toma el control de todo. Señor tiene el control de todo. Muchas veces nosotros queremos quitarle a Él o pensar efímeramente que le podemos quitar el control a Dios de todo. No, no le podemos quitar el control de Dios. Él está en control. Hay cosas que Él puede permitir, como le permitió al hijo pródigo venir y le decía, Padre, dame lo que me toca, pero estás conmigo, tienes todo esto va a ser tuyo, pero no, yo me quiero ir, yo quiero probar el mundo, yo quiero probar esto, yo quiero probar aquello. Llega un momento de tanta insistencia que Dios está bien, anda, no pierdas lo que te di. ¿Y qué fue lo primero que hizo el joven? Perdió todo lo que Dios le había dado y quedó en la profunda miseria. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces el padre permitió esto? Porque había un propósito. Porque este joven estaba con una mentalidad que a pesar de que el padre le mostraba amor, que tenía todas las cosas, el joven no veía el tesoro que tenía en sus manos. Y obviamente decía, yo quiero hacer lo mío, yo quiero entonces esto, yo quiero hacer esto. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios es donde la bendición de Dios es la que enriquece y no empobrece. Cuando nos quitamos de su cobertura es donde viene el dolor y donde viene la situación. Pero todo obra para bien. Se lo voy a decir después. Entonces, es un deber del cristiano cultivar el gozo del Señor. Anote eso y dígale que está a su lado. Es nuestro deber cultivar el gozo del Señor. El Señor te da el gozo, pero es mi deber cultivarlo. Como aquel que va a una tienda cuando viene una persona y fue a una gran tienda y dice y ve amor, gozo, paz y todo esto, tantas cosas. Y entonces el hombre le dice, ¿y esto cuánto cuesta? Es totalmente gratis. Bueno, pero dame entonces ¿cómo se llaman las carruchas esas de antes cuando uno hacía mercado? Ahorita hace bolsitas, ¿no? Y cositas. Antes eran las carruchas estas, ¿no? Dame una carrucha de esa llena. Y bueno, y él pidió de esto y de aquello, y cuando le entregaron fue una bolsita. Y todo eso cabe aquí. Sí, esas son las semillas. Nosotros te entregamos la semilla y tú tienes el deber de cultivar esas semillas para que pueda crecer todo eso aquí. Entonces, es deber de cada cristiano cultivar el gozo del Señor. Sí, y ese es nuestro deber. ¿Van a venir circunstancias a tu vida difíciles? Sí, todas las estamos viviendo. Todo tipo de pensamientos, pero en medio de todo eso es mi deber como cristiano entonces venir y no culpar a Dios por lo que me pueda estar pasando. Porque muchas veces nosotros tendemos a murmurar y a criticar al Señor por lo que está ocurriendo. Es una tendencia de nosotros mismos. Yo me acuerdo algo muy particular en mi vida, que yo peleé contra Dios una vez y lo acusé. Le dije, Señor, ¿cómo es posible que nosotros te servimos a ti y tú le das vida a una persona y a nosotros no podemos tener ni siquiera hijos? Y en ese momento, al otro día, en esa semana, pues Dios nos dio una gran sorpresa. Nos dio nuestro tesoro, nuestra hija. Y yo tuve que venir humilladito y decirle, Señor, perdóname. Contendí contra ti, te acusé. ¿Sí? Y nosotros muchas veces por las circunstancias tendemos a acusar al Señor.
Y es por eso que es nuestro deber cultivar el gozo en medio de toda circunstancia. Entonces Pablo le decía a los filipenses, vuelvo al texto allí, dice, finalmente hermanos, regocíjense en el Señor. A la verdad, al escribiros las mismas cosas, a mí no me es gravoso, pero para ustedes es seguro. ¿Qué les estaba diciendo? No me voy a cansar de decírtelo una y otra vez. Hasta que se cansen de mí, no importa, se los voy a volver a decir. Gócense en el Señor. Viene la circunstancia difícil, está el problema, gócense en el Señor. Y no se los voy a dejar de escribir. Para mí no es gravoso. Así yo les sea para ustedes fastidioso, el pastor sí es fastidioso, otra vez viene con lo mismo. No se los voy a dejar de decir. No les voy a dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque es mi deber hacerlo. Y para ustedes es seguro. Ahora, también tengo otra pregunta. Hablando de gozarnos siempre. ¿Cuánto tiempo debe durar ese gozo? ¿Cuánto tiempo debe durar ese gozo que nosotros tenemos que cultivar? Pues la duración de nuestro gozo es todo el tiempo. La duración de nuestro gozo es ¿qué? Todo el tiempo. Capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. Regocíjense en el Señor cuando estén solamente felices. Cuando estén contentos, cuando les vaya todo bien. ¿Qué es lo que dice? Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez le dijo, regocíjense. ¿Saben? Las personas que aprenden a cultivar el gozo del Señor, escuche esto, y lo estoy aprendiendo y lo estoy viviendo. Las personas que aprenden a cultivar el gozo del Señor no son susceptibles a recibir ofensas o a ofender. No se sienten como que me ofendieron. ¡Ay, Dios mío! Parecemos psicotrauma. Sí, me trataron mal. O algo, dijeron de mí una mentira. Y voy a defenderme. Deja que el Señor sea quien pelee por ti. Sí, si no es verdad, y yo le he dicho varias veces, si lo que dicen ante ti, hermano, si no es verdad, déjalos quietos. Me recuerdo cuando una persona una vez me dijo, y estaba yo comenzando en la radio, y me dijeron, mira, ¿sabes que después de la hora que tú tienes, venía otra persona, me reservo el nombre, y lo que hace es despotricar de ti, decir todo de ti, y no lo has escuchado? No. ¿Y por qué no lo escuchan? ¿Y por qué lo voy a escuchar? Yo lo que estoy enfocado en lo que tengo que hacer, predicar la palabra. ¿Para qué? Ni me va ni me viene. Allá él se está dañando. Y una vez otra persona también me dijo lo mismo, ¿no? Y le di esta anécdota. Y les cuento esto, rapidito. Mire, tal persona está diciendo esto de tal y tal. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Qué vas a recibir eso? Y estábamos en la calle y yo de repente veo, y había una concha de cambur toda fría. Tirada y llena. Y agarro la concha de cambur y se la estiro, ¿no? De la mano, se la voy a entregar. ¿Y por qué me da eso? Tómala, te estoy dando esto. No, no lo quiero. Tómalo, te lo estoy dando. No, no lo quiero. ¿Por qué no lo vas a recibir? Porque está feo, porque es basura. Ok, es verdad, es cierto. Y la boté. ¿Pero qué vas a decir tú? Ya te respondí con lo que te acabo de decir. ¿Usted entendió eso? Si lo que usted le dice que es basura, si usted lo recibe, es suyo. Pero si no lo recibe, se queda con quien se le está dando. Así de sencillo. Entonces, el gozo del Señor nos ayuda a nosotros a que todo esto pueda venir por aquí, no les vale, y dar las mejores respuestas en todo. Ustedes ven que yo publico en TikTok en parte de las predicaciones cortos, y en una de estas precisamente publiqué un recuerdo que hablaba acerca de comportarnos lo mejor que podamos y todo eso. Y una persona me escribió, aplícatelo a ti mismo. Mi respuesta fue sencilla. Muchas gracias por el consejo. Claro que sí, Dios te bendiga. Y dice, bueno, pero cállate, no le escribí mal. Ok, chévere, no hay problema. ¿Por qué? Me va y me viene, hermano. Cuando nosotros estamos en el gozo del Señor, ni siquiera tenemos para qué ofender, y mucho menos sentirnos ofendidos. Así que, hermanos, si el Señor dice en su palabra, cuando por mi causa les vituperen, gócense, gócense. Lo que pasa es que muchas veces es de temperamento que tenemos que aprendamos a cultivar el gozo del Señor. Y
Y en ese gozo está la paciencia. En ese gozo también está esa tranquilidad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, regocija el Señor siempre. Y el gozo que Pablo nos habla aquí no es un gozo, repito, basado en las emociones, sino en una confianza absoluta de que el Señor está en control. Y lo más hermoso de todo, que ese gozo está resguardado por nuestro Dios. Ese gozo está resguardado por nuestro Dios, hermanos. Salmo 63, versículo 7. ¿Sabe lo que dice? Se lo voy a enseñar. Salmo 63, versículo 7 dice: porque ha sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. El Señor ha sido nuestro socorro, y en la sombra de sus alas nosotros estaremos regocijados. Y el Salmo 63 da gracias y alabanza por la fidelidad de Dios. Y cuando hablo de la idea del refugio en la sombra de las alas de Dios, se repite en muchas ocasiones en los salmos. El rey David siempre escribía acerca de esto. Y algunas veces tiene la idea de protección, así como cuando la gallina cuida a sus polluelos cuando va a dormir o cuando está lloviendo. Y en otras ocasiones tiene la idea de la presencia de Dios. Y en este salmo, aquí en el 63, es la presencia de Dios está sobre sus hijos y nos cubre y nos regocija. Es por esta razón, hermanos, que nosotros tenemos que estar apegados cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Si lee el versículo 8 del capítulo 63, dice: mi alma está apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. ¿Qué es lo que habla esto? De la unidad, el compañerismo, la conexión que el cristiano tiene que vivir y experimentar con Dios para poder entonces cultivar el gozo que solo Dios te puede dar. El alma del rey David estaba cercana a Dios y lo seguía como su maestro, lo seguía como su amo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios respondió con cuidado, con fortaleza con David, sosteniéndolo con su diestra. Y en ese momento que escribía estos salmos, David era perseguido. David no estaba en su trono, allí no estaba mandando, David estaba siendo perseguido. Estaba en una cueva y con todo eso decía: Señor, en ti está mi gozo, en ti está mi refugio. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a fortalecernos en el gozo del Señor, entonces Él nos ayuda a proseguir a la meta. Proseguir a la meta y unirnos cada día más con nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, hay una afirmación entonces en nosotros cuando aprendemos que el gozo del Señor está allí para sus hijos. ¿Cuál es la afirmación? Que hay varios motivos de peso para estar siempre gozosos. Hay varios motivos de peso para estar siempre gozosos. ¿Saben cuál es? Les voy a decir uno rápidamente. Que la salvación viene del Señor Jesucristo. ¿Lo dice conmigo? La salvación viene de Dios. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1. Tomo este texto rápidamente. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1. Habla de una mujer llamada Ana. Ana no podía tener hijos. Y había otra mujer que era la otra esposa. Se me olvidó el nombre ahorita de ella. Y ella venía y estaba constantemente asediándole, diciéndole: tú no puedes tener hijos, tú eres estéril, tú estás maldita, tú estás en maldición, porque en Israel la mujer que no tenía hijos en ese tiempo, pues era tomada como una mujer que estaba en maldición. Y Penina era la otra mujer, entonces tenía y cada rato estaba allí sobre ella. Y Ana pidió al Señor, y dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerpo se ha ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios le respondió: dame un hijo, pero ella hizo un compromiso con Dios. ¿Sabe cuál fue el compromiso? Que cuando el niño fuera ya destetado, que cuando el niño tuviera cierta edad, ella lo entregaría a Dios para que estuviera y sirviera por completo al Señor. Y ese niño era Samuel, el profeta. Entonces, esta es la adoración que le ofreció Ana y que lo ofreció el día que dejó a su pequeño hijo, su único hijo, en el tabernáculo.
Es decir, que nunca más lo volvería a tener en su casa. ¿Eso es motivo de gozo para una madre? ¿Cree usted, siendo madre, que viene y entonces usted viene, le pide a Dios su hijo o su hija y de repente sabe muy bien que a cierta edad, todavía pequeña, tiene que olvidarse de su hija, dejarla para que su hijo venga y sirva en el templo de Dios? Y nunca más va a estar en su casa. ¿Eso será motivo de gozo para usted? Sabe que no. Pero Ana estaba mostrando un profundo compromiso y amor a Dios que nos unía. Y el día que ella hizo el más grande sacrificio, entonces ella se regocijó en el Dios de su salvación. ¿Qué lo dice? Mi corazón se regocija en Jehová. Mi cuerpo es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. A mí me llama la atención esto. Cuando dice mi cuerno es ensalzado en Jehová. Y estoy investigando y en la palabra cuerno en su original es oros, que se traduce como poder. Y esto es debido a que la fuerza de un buey está en su cabeza, en sus cuernos, y el cabresto para que el buey jalara el arado se colocaba era en sus cuernos. Allí donde estaba la fuerza. Entonces dice, mi poder se exalta en Jehová. Y cuando dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, es por cierto, era porque había un fuerte sentido de vindicación sobre su rival, sobre Penina. ¿Por qué? Porque ella entristecía constantemente a Ana. Pero ahora Ana podía regocijarse porque Jehová la había levantado y se alegraba en la promesa y en la salvación de Jehová. ¿Sí está conmigo? Ahora, nosotros que estamos aquí en esta tierra, muchos son nuestros sufrimientos, nuestras necesidades, tribulaciones, penurias. Sin embargo, nada ni nadie puede quitarnos el gozo de la salvación. Pues sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos y a Él iremos cuando nos toque irnos. Amén, iglesia. ¿Sabe? Hay otro motivo en el cual nosotros podemos gozarnos. Diga conmigo, el nombre del Señor. Muchas veces nosotros como cristianos dejamos de lado estos principios. El nombre del Señor tiene que ser motivo de nuestro gozo. Salmo 89, versículo 16 dice, en tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán exaltados. En tu nombre se alegrarán todo el día. Es el deber de nosotros como cristianos, así como era de los israelitas, el atribuir toda su potencia, su éxito, su gloria, ya sean en asuntos temporales espirituales, solamente a Jehová el Señor. Y al humillarnos a Él, el mismo Señor también nos exaltará cuando fuere tiempo. Permítame ir a Filipenses otra vez, que es el texto principal donde más o menos estábamos manejando. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice así, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el motivo de gloriarnos? El nombre del Señor. Y es un nombre que se le ha dado sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Estas palabras tienen grande implicación, no solamente en nosotros, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque esto no solamente le da a Jesús el nombre divino de Dios. La semana pasada, creo que la antepasada, habíamos hablado de los nombres de Dios, el nombre de Jehová, pero también implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de todos los demás. Y este versículo habla claramente de la deidad de Jesús. Yo les había enseñado a ustedes que Jesús traducido es Yeshua Yahvé, es decir, o Yeshua Jehová. Jesús, pero también es Jehová. Y es el arma poderosa para los cristianos.
para los hijos de Dios, en contra de aquellos que niegan la deidad de Jesús, en contra de incluso los enemigos espirituales que nosotros tenemos. Y ningún nombre más alto que Jehová hay. Y Jesús tiene ese nombre. ¿Sí le dice amén a eso, hermano? ¿O no lo cree? Yo creo que debe a nosotros gloriarnos. ¿Por qué? Porque cuando usted pide a Dios, pide al Padre, lo pide en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres en mi nombre será ¿qué? Concedido. Todo lo que pidieres en mi nombre será concedido. Cuando usted reprende, cuando usted está en batalla espiritual, usted reprende y tiene batalla espiritual en el nombre de... ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque bajo ese nombre toda rodilla de todo lo creado se doblará, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y es en ese nombre que nosotros como hijos podemos clamar, podemos hacer guerra espiritual. Amén, iglesia. En Isaías 45, versículo 23 dice: por mí mismo hice juramento, dice el Señor. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, el nombre del Señor es un arma poderosa en las manos de los hijos de Dios. Ojo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No es para cada rato y para cualquier cosa venir y decir en el nombre de Jesús, juro en el nombre de Jesús. Ten cuidado. Ten cuidado de jurar en vano. Ten cuidado de mal usar el nombre del Señor. Porque castigo viene por eso. Pero sí podemos usar el nombre de Jesús debidamente y como tiene que ser. La combinación de que toda lengua confiese y se doble toda rodilla nos da evidencia de que el sometimiento a Jesús, al nombre de Jesús, es completo en el mundo entero. Amén. Hay otro principio que nos llama a nosotros a estar siempre gozosos. Nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué debo estar gozoso? Porque tengo puesta mi esperanza en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. Lea conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos sentimos gozosos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces Pablo nos explicó cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. La sentencia culpable que nosotros tenemos, que el ser humano tiene por nacer, es transformada en una sentencia de justificado. ¿Qué es ser justificado? Que a pesar de que soy culpable, soy declarado inocente. Dice la sentencia que en Jesús entonces nos es dada. Nosotros, escuchen bien, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo. Pero con Cristo Jesús, entonces esa deuda es pagada, fuimos comprados al precio de sangre, y ahora en Jesús esa sentencia es puesta sobre Él, fue puesta sobre Él, y a nosotros se nos declaró inocentes. Es decir, fuimos justificados por causa de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. Lea el texto. Por la fe. Paz para con Dios tenemos ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un gran beneficio que todo cristiano debemos apreciar. Estamos en paz para con Dios, debido a que el precio que nosotros teníamos que pagar ha sido pagado enteramente por la obra de Jesús en la cruz. La justicia de Dios hacia nosotros está ya pagada, está satisfecha. Ahora escuche esto, por favor, con atención. Esta no es la paz de Dios de la cual se menciona en otros textos. Esta es una paz con Dios. Esta es una paz con Dios. ¿Por qué? Porque la batalla entre Dios y nosotros ya ha acabado.
aquel que anhela andar en la carne está en enemistad con Dios. El que anda en la carne está enemistado con Dios, es decir, que Dios tiene guerra con aquel que anda y vive en la carne. Mas nosotros que andamos en el Espíritu, ahora que tenemos el Espíritu y buscamos de Dios, somos hijos de Dios, estamos en paz para con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Él ya ganó y nos ganó a nosotros. Y algunos, incluso muchos dentro de la iglesia, no sabían que no tienen paz para con Dios, sino que están en guerra con Dios. Pongo ese ejemplo, aunque aquí en Venezuela pues no se aplica esa ley, pero en otros lados inmediatamente, como el conductor que ignora que tiene una luz roja de atrás rota, e inmediatamente cuando la policía lo ve, parece, usted está mal, pero es que yo tengo todo bien, el carro aquello, tienes una luz de atrás rota, y le viene tremenda multa, le quitan el carro, le confiscan el carro por una sola luz, pero por una sola luz, aquí en Venezuela, una sola luz ahí. Aquello, y andan los carros echando humo para adelante. Oh, hermanos, en otros lados, por una simple luz que usted tenga roca, le confiscan el carro, le meten la multa, y si usted se baja del carro o dice le montan los ganchos de una vez. Así de sencillo. Quédese en el carro, se quedó el carro. Responde las preguntas, y si algo se altera, de una vez, le pone los ganchos y de una vez a juicio. Así es. En cualquier otro lado, hermano. Y eso es lo que representa cuando estamos en la carne y estamos en guerra con Dios. Pero cuando estamos en paz con Dios, todo está en carrera. ¿Está bien carrera? ¿Por qué? Porque caminamos en obediencia. ¿Amén? Ahora, ¿cómo llega esta paz? Esa paz llega solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de paz y Jesús es nuestra paz. ¿La Biblia acaso dice que tenemos paz para con el diablo? La Biblia dice que tenemos paz con el mundo, o paz con la carne, o paz con el pecado, o estamos en paz con el pecado. No, hermano. Yo lo que quiero decir que la vida que nosotros tenemos es una batalla constante para cada uno de nosotros, pero ya no es una batalla contra Dios. Y esto nos debe alegrar, ya no es una batalla contra Dios porque ahora luchamos por Él y luchamos en Él. Amén. Alegres hermana, porque ahora usted lucha por Cristo y usted lucha en Cristo Jesús. Y Él ya venció al mundo. Denle un aplauso a Dios. ¿Sabes? Algunos cristianos pueden ser tentados a creer que la batalla contra Dios era casi un mejor lugar para estar. Y esa es una manera peligrosa y condenable de pensar. Recuerda lo que pasó con los israelitas en el desierto. Muchos se quejaron constantemente y le decían a Moisés, mira, ¿para qué nos sacaste de allí de Egipto? ¿Para qué? Para hacernos morir en este lugar. Y comíamos y teníamos carne y teníamos esto, y Dios les da el maná. Y comienzan entonces a quejarse de ese maná que les daba todos los días en medio de un desierto, que no hay comida, que no hay nada, y les daba carne igualito, les daba agua, no había, y decían entonces, estamos cansados de este pan, estamos cansados de esto. Están cansados, ok, está bien. Entonces Dios les dio de serpientes, y un gran número de esos que se quejaron murieron. Señor, dice Moisés, mira, está muriendo la población. Ok, entonces agarra, hace una efigie de serpiente y levántale, y todo aquel que vea la serpiente será salvo. Yo les enseñaba a ustedes que esa serpiente en el Antiguo Testamento era entonces un asemejo de lo que Jesucristo hizo en la cruz, fue colgado de madera. Entonces todo lo que está en el Antiguo Testamento viene a ser sombra de lo que es y se cumplió en Cristo Jesús. Entonces muchos vienen y se quejaban, recibían castigo. ¿Por qué? Porque se enemistaban con Dios. Y muchos también dentro del pueblo de Dios que nos quejamos de muchas cosas y resulta que entramos en batalla con el Señor. Y no debe ser así. No debe ser así, hermano. Ahora, sigo con el texto. Me encanta este texto porque es tan fundamental y necesitaba explicar esto.
Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta, ¿qué? Esta gracia en la cual estamos como firmes. Y este es otro beneficio de estar gozosos y estar afirmados en Cristo Jesús. Que estamos firmes en la gracia. ¿Y la gracia qué es, hermano? ¿Qué es la gracia de Dios? Podemos conocerla como el favor inmerecido de Dios. Es algo que nosotros no merecemos. Es algo que nosotros no podemos comprar. Y porque no lo merecemos y no la podemos comprar ni con nuestras obras, ni con nuestros hechos, ni con nuestras acciones, ni con todo el dinero que puedas tener, entonces te ha sido dada gratuitamente. Y no es porque no valga, sino porque su precio es tan alto, pero su precio fue pagado en la cruz por el sacrificio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y es obtenida a través de qué, hermano? Esa gracia es obtenida a través de la fe. El favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y no solamente es el medio por el cual nosotros somos salvos, sino también una descripción de nuestra posición actual delante del Señor. Estamos en la gracia de Dios. No es solo un principio inicial de la vida cristiana, es también el principio continuo de la vida de un cristiano. Y una gracia firme, en la cual estamos firmes, nos asegura que la actitud de Dios hacia usted, hacia mí, es de favor, porque Él nos ve con alegría, nos ve con amor, nos ve con ese corazón diciendo, este es mi hijo también, así como dijo Jesús, este es mi hijo amado, nosotros también somos amados en Él. ¿Por qué? Porque somos coherederos de la gracia junto con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, hermanos, parece que están así como que, ¿qué pasa? No. Yo les he dicho una y otra vez, y si es por lo que pasó en estos días, hermano, el Señor tiene el control de todas las cosas. Se lo vuelvo a decir, el Señor tiene el control de todo, iglesia. ¿Sí es? Así es, hermano. Gócense en todo momento. Gócense en el Señor siempre. Y tenemos que estar firmes entonces. Ahora, por la gracia de Dios, usted y yo no tenemos que probar que somos dignos del amor de Dios, sino que ahora Dios es amigo de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor le decía a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, les llamaré ahora ¿qué? Amigos. Y qué hermoso es esto, hermano. La gracia es la puerta de acceso para toda persona y está permanentemente abierta para todos. Para toda persona. Esa gracia de Dios. Usted la ha tomado, pero hay muchas personas allá afuera que necesitan tomar también esa gracia de Dios. Y sobre todo, a través de esa gracia, su cuenta ha sido ya pagada. Su deuda ha sido ya pagada. Mi deuda ha sido ya pagada. Y por esa gracia tenemos firmes entradas al reino de los cielos. Y es por eso que dice entonces, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta es la conclusión firme de estar en paz y en la gracia del Señor. Cuando comenzamos a relacionarnos con Dios en toda situación. Amén. Y hay otro principio que me encanta y que me afirma para estar siempre gozosos. ¿Y sabe cuál es? Es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén, hermano. Gócese en el Señor porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice, le decía el Señor a sus discípulos, no se regocijen en esto de que los espíritus se sujetan. Antes regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Dice esta versión. Otra versión dice, están escritos en el libro de la vida. Amén. Yo le voy a dar otro texto que nos afirma esa seguridad. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? De Cristo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿estoy qué? Seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, vuelvo a repetir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Sí, es la alabanza, Y le doy otra seguridad más. ¿Quiere otra seguridad más? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante del Padre, de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, quizás algunos aquí hay como que ciertas cosas donde la gente piensa, ¿será que? ¿Saben? Jesús explica la absoluta necesidad de ser primeramente arropados por Dios con sus vestiduras de justicia y de pureza. Por completo, allí lo dice. Y si usted ve en la parábola de la fiesta de las bodas, usted lo puede buscar en Mateo capítulo 22 después, usted verá eso, ese principio. Pero la verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios en lugar de intentar nosotros cubrirnos. ¿Cómo lo puedo explicar? El ejemplo de hoy en Génesis. Adán y Eva, cuando ellos desobedecen, ellos trataron de cubrir su propio pecado. ¿Con qué? Dice que ellos se vistieron con hojas de higuera, ¿verdad? Pero ese pecado no fue tapado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios les proveyó una cubierta que vino de un sacrificio. Dios les cubrió con pieles. Pero ¿de dónde vinieron esas pieles? Dios tuvo que sacrificar un animal para poder entonces vestirlo con pieles. Es decir, el principio del sacrificio. Ahora, nosotros no podemos cubrir por nosotros mismos nuestros pecados. Una persona y puede decir, bueno, sí, yo me muero, pero entonces cuando yo muera yo me voy a presentar delante de Dios y le voy a decir, bueno, Dios, sabes, yo he sido buena persona, no he sido mala persona, no he sido fumador, no he sido bebedor, no he sido mujeriego, o no he sido esto, no he sido aquello, he sido buen hijo, mira, he honrado a mi papá, a mi mamá, etcétera, etcétera. Así que yo creo que yo merezco ir al cielo. Entrar. Y como yo le doy el ejemplo, ¿y dónde está la llave? Era el ángel en la puerta. ¿Y cuál llave? ¿Saben? Yo no sé si usted se ha percatado de que uno automáticamente, cuando no tiene algo, pero igualito usted se revisa los bolsillos, a ver, sí, por si a las moscas, ¿no? Se le perdió la llave y de repente usted igualito se busca aquí, saca el bolsillo, saca el otro, será, y vuelve a buscar, sabiendo que no la tiene, pero igualito se busca. Y así pasa. Entonces, muchas veces viene el hombre y digo, bueno, sí, pero es que yo no la tengo. ¿Dónde la puedo conseguir? Aquí no. Ya no la puedes conseguir. Esa llave tenías que conseguirla cuando estabas vivo en la tierra. Y esa llave es Cristo Jesús. Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el sacrificio de Jesús es irrevocable en nosotros, en el sentido de que Él murió por nosotros, Él dio su vida y nos compró a precio de su sangre. Y los que creemos en Él, entonces ahora tenemos esa salvación y su vida eterna, y la vida eterna. Aquí viene en este texto cierta aprehensión, porque dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿No? Entonces dice, entonces ¿será que puede ser borrado? Yo creo que alto, hermanos, los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial. ¿Sí me está entendiendo? Los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial. Y necesitamos ver esto. Me pregunto, ¿será que esto entonces significa que puedo perder la salvación? Que alguien que un día fue salvo, entonces su nombre está en el libro de la vida y que otro día entonces
vinieron y fallaron y cayeron, entonces su nombre se borra del libro de la vida. El contexto de Apocalipsis 3, versículo 5, el enfoque se le da es el enfoque de seguridad. Se le da el enfoque de permanencia, no de ambigüedad, sino de permanencia. Entonces, no es que vamos a pensar que los nombres entonces están constantemente escritos y borrados, escritos y borrados. ¿Qué le pasa por lo menos a usted cuando éramos pequeños y veníamos y así padre a los niños y está escribiendo en una hoja, de repente borró y volvió a escribir y volvió a borrar y volvió a escribir? ¿Qué pasa al final, hermano? El hueco en la hoja. Yo no concibo particularmente la idea de que el Señor Jesús está allá. Y entonces viene, este es mi hijo, muy bien, va bien, chévere, y de repente falló en algo. Ah, falló. No, borrado. Ah, de vuelta. Y volvió. Y volvió a borrar. Y volvió a escribir. Y volvió a borrar. Y volvió a escribir. Volvió a borrar. No creo que Jesús esté ocupado en eso, hermano. Realmente. Sí. Porque entonces, ¿dónde está la seguridad? En una sentencia de que si no, entonces no. O si no. Jesús no nos amó simplemente por eso. Bueno, es la concepción personal que yo tengo. Lo que sí hay seguro, que Apocalipsis 3, versículo 5 me dice que hay un libro de la vida. Y ese libro estará abierto y se hará referencia en el día del juicio final a la humanidad que rechazó a Jesucristo en toda su historia. ¿Qué significa esto? Que el libro de la vida es real, hermano, y que va a ser leído. El libro de la vida es real y va a ser leído. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y mire lo que dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ay, que vamos a ser juzgados ahí. No. La iglesia va a ser arrebatada. Vendrá el tiempo del juicio final. Vendrá Cristo con la iglesia, establecerá el milenio, después de los 1000 años, entonces vendrá la guerra final con Satanás y vendrá el juicio final, el juicio del trono blanco. Y es allí, en ese juicio, donde esos libros y el libro de la vida será abierto esta vez, pero para juzgar, no para jugar, escucha esto, para ver si es que Dios se equivocó. Ay, mira, se equivocó el Señor, vale, y te metió allá en el Hades por 1000 años. Ay, pobrecito, bueno, vamos a pasarlo para el cielo. No. El juicio, quienes van a recibir ese juicio en ese tiempo, no es para ser salvos, sino para ver la magnitud de la sentencia y el castigo que les va a tocar. ¿Sabía usted que el infierno, que no está estrenado todavía, y se habla de que el infierno tiene 3 lugares diferentes? Está el Gehenna, está el Hades y está el Tártaros. Y dependiendo de las acciones malas en contra de Dios, esos serán juzgados y serán lanzados en diversos de esos lugares. La magnitud del juicio que van a recibir. Ahora, vaya al versículo 15 de Apocalipsis 20. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hay un libro de la vida. Y el conocer que los nombres de los que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador y Señor, que le hemos entregado su vida, están escritos allí en el libro de la vida, nos tiene que llenar de un gran gozo y de una gran seguridad. No de una ambigüedad, sino de una gran seguridad. Vuelvo a decir lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 20. Pero no se regocíjense que los espíritus se sujetan, sino regocíjense que nuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano y hermana, el que es hijo de Dios, el que es hija de Dios, siempre vuelve a casa. El que es hijo de Dios, quien es hija de Dios, siempre vuelve a casa. A pesar de que en algún momento haya fallado, siempre vuelve a casa. Recuerden el hijo pródigo. El hijo pródigo, Dios permitió que quedara hasta lo último, que comiera comida de los cochinos, las algarrobas que los cochinos le daban. Y dijo él, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Y le diré, Padre, he fallado contra ti. He fallado contra Dios. He pecado contra Dios y contra ti. Hazme como el más pequeño de tus trabajadores.
se humilló. Y fue a su padre, regresó, volvió a casa. El que es hijo de Dios, vuelve a casa, pero no vuelve a casa. Aquí estoy yo, papá. Ayer, pero no importa. Aquí estoy. El que hijo de Dios vuelve a casa y vuelve arrepentido, se aparta de todo mal y vuelve al Padre humillado. Haz de mí, Señor, como tú quieras, hazme más pequeño. Me someto. El que es hijo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27, mire esta seguridad. Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vaya bien ahí. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Amén. El Señor quiere que nosotros le tomemos con absoluta seriedad, hermanos. Dios quiere que le tomemos con absoluta seriedad. ¿Por qué? Y habla de los que en verdad hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque hay quienes pueden tener apariencia de piedad, pero no son de Dios. Pueden estar en iglesias, pero no son de Dios. Y la Biblia me lo dice. Porque hay algunos que por apariencia humana, según ellos son salvos. Puede parecer salvos a los ojos de los hombres, pero no estarán en los cielos. El Señor dice en su palabra: por sus frutos los conoceréis. No está allí, pero en Hebreos 13:7 habla de los pastores. Miren la conducta de sus pastores, cómo haya sido el resultado de su conducta, y luego, si ven, imiten su fe. Y eso nos da que pensar. Observen, porque pueden hablar muchas palabras, pero ¿cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida? ¿Qué fruto están dando? Igualmente, Pedro habla acerca de los falsos maestros, porque habiendo habido falsos profetas, así habrán de ustedes falsos maestros, que engañarán incluso a muchos, pero ya el juicio de Dios está sobre ellos. Mateo capítulo 7, versículo 21. En Mateo 7, 21 en adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio final. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Está usted seguro y segura de su salvación? ¿Está usted seguro y segura de que si el Señor viniera por usted o viniera por la iglesia, se quedarían solamente aquí en esta tierra sus ropas? Muchos son iluminados por la palabra. Y en el libro de los Hebreos dice, no recuerdo el texto, siendo iluminados, gustaron. Pero esa palabra, iluminados y gustaron, el gustar no significa que no se alimentaron verdaderamente. Porque de iluminados, cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios, tú estás siendo iluminado por esa palabra. Todos aquellos que estamos aquí, todos los que van a ver, los que hoy nos visitan, usted recibiendo esta palabra está siendo iluminado por esa palabra, por la palabra de vida. Pero para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, primero tiene que ser justificado, tiene que ser santificado, tiene que ser regenerado y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Solamente así. Nacer de nuevo en Cristo Jesús. Muchos pueden decir que creen en Cristo, pero tienen que demostrar con sus hechos, con su vida, con su caminar en Cristo y dar frutos dignos de arrepentimiento de que eres un hijo y de que eres una hija de Dios. Por sus frutos los conoceréis, por nuestros frutos seremos conocidos. Y hoy les digo a quienes hoy nos visitan, y con todo el amor se los digo, pero el haber nacido como nació Adán, como nació Seth, como nació Caín, Abel,
Es decir, nacimiento de mujer, nacimiento humano, no te garantiza ni te asegura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La única garantía de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida es el nacer de nuevo, nacer de Cristo, tener una nueva naturaleza, ser justificados, ser regenerados, ser santificados por la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. Y termino aquí con esto. Es importante para todos nosotros el aceptar la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Vuelvo a repetir. Es importante para nosotros el aceptar la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos ofrece. ¿Por qué? Porque la oportunidad la está dando el Señor. Algunas veces yo he cometido, y permítame decirlo así, el error de decirle a las personas, dale la oportunidad a Cristo. Y analizando esto digo, bueno, pero ¿quién soy yo? Para decir, yo tengo que darle la oportunidad a Cristo. ¿Quién es el que merece la oportunidad? Somos nosotros. Jesús ya hizo todo. El Hijo de Dios ya lo hizo por ti y por mí. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y muchas veces nosotros tratamos al Señor como un pordiosero. Muchas veces venimos y decimos, ¿aceptas a Cristo? No. No. Estamos negando a Dios. Somos nosotros los que necesitamos la oportunidad que Él nos ofrece. Pues la oportunidad la está dando Él, no nosotros a Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él y de esa salvación y de eterno. Y hoy te digo, si nos visitas acá, si quieres que ese gozo, en medio de toda circunstancia que viene del Señor, lo quieres en tu vida, primero tienes que tener a Jesucristo como Salvador y Señor y convertirte tú en templo y morada de su Espíritu Santo. Y nosotros, que sí tenemos al Señor, pues ser ese templo que cada día se santifique para ser o para permanecer en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede estar de pie un momento conmigo, por favor. ¿Está pasando por una circunstancia difícil? Yo creo que sí. ¿Tiene tristeza en su corazón? Sí, la puede tener. Pero con todo eso el Señor nos dice, estad siempre. Estad siempre. Estamos pasando por dificultades. Dios tiene el control. Estamos pasando por necesidades. Clamemos al Señor. Clamemos a Dios. Señor, aquí estoy. Aquí está la situación que paso. Señor, obra en mí. Clamo tu palabra cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a vivir conforme al propósito que han sido llamados. Dios tiene el control. Y les digo dos cosas que han sido o han formado parte de mi vida en medio de diferentes circunstancias. Una, esa, el Señor tiene el control de todo. Dos, el Señor no nos da cargas que nosotros no podamos soportar. Y juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Estemos gozosos, hermanos y hermanas, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Estemos gozosos que el Señor tiene el control de todo. Y estemos gozosos que en medio de toda situación, venga lo que venga, nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Señor. Eleve su oración allí. En este momento eleve una oración de agradecimiento. Y dígale a Dios, gracias por permitirme estar aquí, en este lugar con mis hermanos. Siendo, Señor, parte de ese templo, siendo parte de esa familia de la fe, siendo parte, Señor, de tu cuerpo. Te doy las gracias, Señor, porque me has sostenido, me has sustentado. Y hoy que nos estás visitando, te digo, ven a Cristo Jesús. Él quiere darte el más grande regalo, la salvación y la vida eterna. Pero es solamente a través de Jesús. Ruego a Dios que haga mente en tu corazón a la necesidad que tienes, así como nosotros también. Así como nosotros también entendimos esa
necesidad y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, y ahora vivimos que aún en medio de las circunstancias estamos en ese gozo y en esa paz que solo el Señor nos puede dar. Yo hoy te digo con toda la esperanza y con todo el amor, ven a Cristo Jesús y acepta la oportunidad que hoy Él te está entregando. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Y el que estés aquí no es una casualidad, es un propósito de Dios. Hoy ruego a Dios que el gozo del Señor esté en tu vida. Pero este gozo solamente viene por medio de Cristo y por medio de su Espíritu Santo. Abre tu corazón a Él y verás que Él llenará tu vida de ese gozo y esa paz. Que sea Él tu esperanza, que sea Él en esa gracia dándote la salvación y la vida eterna. Ven a Cristo Jesús. Iglesia, alaba al Señor, porque en medio de todo, el Señor jamás te ha soltado, el Señor jamás te ha dejado, y el Señor está ahí siempre, sustentándote, guardándote, dándote fuerza en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Él está allí, Él sabe lo que es mejor para ti, y Él te va a cuidar, te va a guiar y te va a sostener. Gracias, Señor, te damos, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Denle alabanza fuerte a Él, que Él solamente se la merece.